Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo preparé que después lo voy a empezar a pasar más una tipo clase porque me dijeron maestría, posgrado, qué sé yo, y soy docente y tengo esa deformación o esa formación, y así que después la voy a presentar. Solamente retomando el tema de la incertidumbre, justo salió en una revista Pensamiento Universitario un texto mío que no, por así decir, no es muy optimista, pero es sobre este tema del concepto, del contexto de incertidumbre en el que estamos las universidades públicas, no solo en Argentina, sino en general, y quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y humanidades. Retomando un viejo autor, Norbert Lechner, que es bueno, que falleció hace unos años, que escribía en Chile y que hacía la pregunta por la incertidumbre en relación con las posibilidades democráticas, ¿no? Y él lo escribió hace 35, 40 años, y todo lo que él pensaba como contexto ahora está 100.000 veces peor, pero bueno, o más exacerbado. Pero bueno, digo, por retomando el tema de cómo pensar el futuro en condiciones que son adversas en términos sustantivos y también, como decía Alejandro, formales, ¿no? Y no tenemos la posibilidad de reunirnos y conversar como se debe, que es en general en persona y compartiendo algún vaso de algo y teniendo tiempo libre para estirar las piernas y para, bueno, y la corporalidad también hace a la posibilidad intelectual. No lo voy a hacer ahora, pero en una circunstancia parecida, hace un par de meses, les hice parar a todo el mundo y bailar YMCA, porque llevábamos 2 horas de gran conversación y yo decía, todos deben estar tan entumecidos como yo. Y, y alguien me decía, lo pensaba que era un chiste. Le digo, no, no, párense, hacemos 4 veces la coreografía, después nos sentamos y ahí seguimos. No, no había sido idea mía, yo la había visto hacer a alguien, por eso la copié, pero que todo para decir que el conocimiento es situado no solo por tu perspectiva de clase, de género, y qué sé yo, sino situado como estamos ahora, ¿no? Cada uno en la casa o en alguna silla, aislado, bueno, ustedes no sé si me han visto, tuve que bajar a buscar el pedido, no sé, esas cosas que en otras circunstancias estaríamos más focalizadas y focalizados en lo que nos une. Y lo que yo quería, bueno, voy a presentarles el trabajo porque, por dos razones, creo que acá alguno que otro que veo en las pantallas ya lo habrán escuchado, porque lo fui preparando en estos meses de pandemia. Yo no sé si recién Liliana lo comentó, yo justamente doy clases de Sociología de la Salud y Políticas de Salud en las Facultades Sociales de la UBA. Ese es como mi trabajo normal y ordinario. Es decir, que temas como este, como el de la pandemia, son temas que damos en las unidades de la materia, quiero decir, no esta pandemia porque nadie se la imaginaba de esta manera, aunque como suele pasar, no era imaginable, pero era completamente previsible al mismo tiempo, ¿no? Con estos efectos paradójicos del mundo, como alguien mencionó, con ecosistemas explotados, con modos de producción al borde bueno, de la catástrofe, y que a veces ese borde se pasa y se llega a situaciones como la que estamos ahora. Entonces, lo que quería decir, que cuando damos clases sobre pensar la salud desde lo social o desde los instrumentos que proveen las ciencias sociales, ahora apareció esto, y el primer cuatrimestre del año con los estudiantes fue casi una situación por un lado, de revancha para los que decían, bueno, la orientación salud no es necesariamente una prioridad en la formación de las sociólogas y los sociólogos. Bueno, ahora la revancha es, ven cómo es importante, porque ahora la salud no solo determina lo social, sino que está determinando absolutamente cada uno de nuestros movimientos como individuos, grupos y sociedades en estos momentos. Pero también nos permitió que los alumnos y las alumnas, todo lo que hacían las 24 horas por día, desde ver la televisión, leer los diarios, charlar con la familia, con los amigos, con la pareja, era para la materia, porque era decir, bueno, cómo lo social determina la salud y cómo una epidemia o cuestiones de salud determinan las interacciones sociales, la subjetividad y las relaciones de poder, todos
tópicos que se estudian en las ciencias sociales, la comunicación, la anomia, no sé, lo que quieran, la economía política, qué sé yo. Bueno, voy a presentarles la presentación. Va a empezar lento, después voy a pasar muy rápido algunas cosas y después vuelvo lento porque lo de la presentación es más quizás un pretexto para lo otro, que es este marco conceptual que ahora se los voy a contar. A ver si me sale, pues yo soy más, me entrené en el Zoom que en este. A ver. eh, Hoy te conviene compartir la ventana donde tenés la presentación, cuando te dice que compartir. A ver, ahí ah, está. Ahí no estamos viendo duplicadamente todos. Ah, ahí estamos. Ahora sí, perfecto. Ahora yo solo veo mi Sí, PowerPoint, pero está bien, ¿no? está perfecto. Te vemos todos bien y vemos todo el PowerPoint. Perfecto. Bueno, yo entonces es como más esquizofrénico, o no sé si Sí. la palabra, o más loco, estoy hablándole a mi propia computadora sin ver a nadie. Ustedes cada tanto alguien diga ajá o acá estamos, porque si no vuelvo en 20 minutos si no hay nadie. Ahí, a ver, va. Ahí está. Eh, bueno, la presentación les decía era este enfoque en que nosotros llamamos de la vulnerabilidad. Digo nosotros porque es un enfoque que compartimos con colegas de América Latina, en particular de Brasil, que es la idea de pensar la salud desde esta doble perspectiva de la vulnerabilidad que remite, hablando mal y pronto, a la vieja idea de violencia estructural de los 60 de la teoría política latinoamericana, de la teología de la liberación, de esta idea de que, los procesos son, digamos, ligados a estructuras sociales e históricas que producen desigualdades, y el enfoque más reciente, más ochentoso de los derechos humanos, pero esta doble vertiente para pensar la cuestión de la salud. Y después para pensar, digamos, voy a usar como pretexto o como insumo para ver en qué medida estos enfoques tienen una riqueza que creo que fue ratificada lamentablemente al ver la pandemia, las respuestas políticas, de políticas públicas ante la pandemia, a partir de un informe que hicimos, que Alejandro conoce y estuvo ahí en la iniciativa de una iniciativa de ciencias sociales para pensar en las condiciones de implementación de políticas en relación con el COVID en el territorio argentino. Pero digo, eso no es tanto para exponerle esos resultados como para ver en qué medida este enfoque puede decirnos algo, sobre todo cuando esto estamos, como también decían recién, no terminamos nada. Ahora se viene el verano y después viene el otoño, el invierno, etcétera, y todo esto sigue y todas estas cuestiones van a que seguir pensándolas y practicándolas. Bueno, la primera línea, y las voy a decir no rápido, pero sí en sus elementos mínimos, es pensar como escribía Jonathan Mann y otros autores, que es una sinergia que existe entre la salud y los derechos humanos, es decir, la salud, las condiciones individuales y colectivas, que son por supuesto socialmente distribuidas de maneras desiguales y sistemáticamente desiguales, impactan en los derechos de cada una de las personas. Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, lo decía bastante crudamente: si estás muerto no podés ejercer tus derechos humanos. Pero la idea es que las condiciones que hacen de las personas saludables y la suerte que le puede haber tocado por alguna razón, con mayor o menor salud, etcétera, repercute en nuestra titularidad y en nuestra capacidad para ejercer nuestros derechos. Y por otro lado, los derechos humanos impactan en la salud. Dicho también muy rápidamente, si sos víctima de tortura, eso impacta en tu salud. Si estuviste en una situación de violación de derechos humanos, digamos, podés tener consecuencias para tu salud mental, para tu salud física, etcétera, etcétera. O, dicho por la positiva, garantizar derechos como a la vivienda, a la educación o los derechos políticos impactan en la salud de las personas. Es decir, esto también es muy, como muy obvio, pero para algunos no tanto. Y esta idea doble entonces de que la salud y los derechos humanos tienen una relación sinérgica
de mutua potenciación o al revés, de mutua degradación. Dicho rapidísimo, esto sería un enfoque de derechos humanos. Otro día podemos retomarlo. Y otro enfoque, yo creo que le mandé a Liliana el link, y que ahí lo tienen, a un libro que publicamos con colegas de Brasil y de México, que es este enfoque de la vulnerabilidad. Y también hay varios aspectos que deben ser muy conocidos, sobre todo para quienes trabajan en temas de salud o de políticas sociales, que esta idea del riesgo, como esta probabilidad estadística de ser susceptible como individuo, como grupo, como categoría, como población, a un determinado daño, a una determinada enfermedad, a un determinado padecimiento, este enfoque que se presenta como aséptico, puramente estadístico, es reemplazado por este enfoque de la vulnerabilidad, es decir, un enfoque que remite estas características no a, no sé, destinos o infortunios, sino a procesos sociales, a historias, a ecosistemas. Y todo esto que estoy diciendo también es muy conocido, diciendo que hay dimensiones de la vulnerabilidad que son individuales, que en el caso de la salud remiten a cargas genéticas o cargas a conocimientos, a actitudes, a prácticas, a historias de los individuos, pero como sabemos los individuos no son átomos separados unos de otros, sino que están en relaciones, y que la vulnerabilidad por definición es social, es decir, remite a todo el conjunto de relaciones sociales de clase, de género, de raza, de generación, de profesión, de lo que se les ocurra, de las cuales formamos parte como seres sociales. Todo esto es bien conocido. El aporte que para mí es muy interesante que hacen José Ricardo Aires, Vera Paiva y toda otra gente de San Pablo y de Brasil en relación con el enfoque de la vulnerabilidad es la incorporación para que mire de obsesivo que todavía están, de la vulnerabilidad programática. La idea de la vulnerabilidad programática es bastante sencilla de entender y para mí es muy instigante tanto teóricamente o para la investigación como para la política. La idea es que el Estado no es alguien, un actor, el Estado en el sentido bien amplio, como red de políticas públicas, incluyendo sociedad civil, organizaciones sociales, movimientos sociales, instancias a todos los niveles y jurisdicciones. Digo, el Estado no es un actor que viene después, en términos temporales y en términos lógicos, a responder a las circunstancias que hacen a la vulnerabilidad individual y social para responder parcialmente o totalmente, mejor o peor, con mayor o menor cobertura a esa vulnerabilidad, sino que está de entrada produciendo la vulnerabilidad. Y un ejemplo que nos toca en estos días, es decir, pensemos en la interrupción del embarazo, el estatus legal del aborto no es un modo en que el Estado tiene de responder mejor o peor a las decisiones y circunstancias de vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, sino que el modo en como el Estado ha ido construyendo el tipo de accesibilidad a la anticoncepción, a la educación sexual y al propio aborto, es el que produce esa vulnerabilidad. Es decir, el Estado no es alguien que viene después a responder a esa demanda social, sino que está produciendo las condiciones del daño, del padecimiento, y podemos pensar así cualquiera de las distintas vicisitudes que nos afectan como ciudadanas, como ciudadanos, como habitantes de este territorio y de este planeta. Eh, entonces lo que yo voy a mostrar ahora es este informe que hicimos en el mes de marzo de este año 2020, que parece que hace un siglo, para ir después recuperar en qué medida varias de las cuestiones que estamos viendo acá en tiempos de pandemia, que por definición son extraordinarios, es decir, a nadie con buen sentido y con honestidad intelectual y con buena fe se le va a ocurrir criticar a algún gobierno, algún Estado, algún actor, diciendo no pudiste responder de manera
totalmente óptima y eficiente ante esta cuestión, porque la pandemia es por definición un evento catastrófico extraordinario. Pero sin embargo, muchas de las cuestiones que aparecen, como apareció por ejemplo en el sur de Estados Unidos con el tsunami, con los huracanes, es que ahí claramente es una catástrofe natural. De natural tiene el viento y la lluvia, todo el resto es social, es decir, en qué medida los estados estuvieron ahí para producir protección y cuidado y condiciones para que la protección y el cuidado sean posibles, o por el contrario estuvo produciendo vulnerabilidad. Lo hemos visto también en Italia o en otros países con los deterioros de los sistemas de protección de la salud o de la protección social en general. Bueno, esto se los cuento rápido, si lo quieren ver al principio de las diapositivas estaba el link, pero con poner el nombre aparece fácilmente en Google. Es un informe que hicimos, ahí estamos quienes fuimos los coordinadores, pero como dice aquí, participaron casi 1.500 referentes de todo el territorio de la Argentina, que fueron contactadas y contactados a su vez por unos 500 investigadoras e investigadores de todo el país. Seguramente habrá alguno de ustedes entre ellas y ellos. Y eso se hizo ahí, como dicen, 3 días, porque la idea era proveer en ese momento de la urgencia y de- bueno, de la urgencia y de la gravedad del contexto de insumos para la toma de decisiones de políticas públicas. Ahí, como decíamos en el informe, no todo lo que aparecía eran cosas y son cosas que, por así decir, ya sabemos y ya sabíamos. Decir que hay desigualdad o que hay pobreza o que hay marginación y dónde, etcétera, no es la novedad. La novedad era tratar de ver localizado en territorio cómo todas estas carencias estructurales y estos problemas que afectan de manera diferencial con todas las variables socioeconómicas y culturales que conocemos, pueden ofrecer desafíos específicos a las medidas que en esos momentos ya estaban definidas, ¿no?, como políticas de aislamiento o de distancia social, etcétera, ¿no? Y con los desafíos, como mencionó Alejandro, más macro, que determinan y son determinados por estas políticas. Nosotros entonces determinamos así empíricamente, inductivamente, un cierto número de dificultades para cumplir en ese momento cuarentena, la llamamos, después duró más, y para adherir a las pautas de cuidado. Adherir es una categoría de la salud colectiva, de la salud pública. La idea no es seguir, antes se llamaba digamos, una cuestión de hacer caso al médico. La idea de adherir es que uno adhiere al tratamiento, adhiere a una política porque es consciente de que esa política o ese tratamiento es lo que a uno le va a hacer bien. Es como una especie de pacto de cooperación, no es seguir una indicación. En inglés antes se decía compliance, es decir, en el sentido de seguir una indicación. La idea ahora es que, bueno, hay una política que es una propuesta, y a la propuesta, como hemos visto, tanto en los momentos de mayor éxito como los de mayor fracaso, implica justamente que en el caso de los pacientes adhieran a los tratamientos, es decir, tomen la medicación cuando hay que tomarla, o coman el alimento o dejen de comerlo cuando hay que hacerlo de esa manera. Y obviamente no funciona si no está todo el mundo de acuerdo. Acá también hay una cuestión de lógicas que podríamos estudiar en términos de teoría de los juegos, que no lo hemos hecho aquí, que también muchas veces implica, no es un compromiso individual, es yo hago algo, pero si veo que el otro y la otra hacen eso mismo, y uno va tanteando para que esto colectivamente pueda existir como adherencia. Bueno, me estoy adelantando porque, bueno, para que pueda existir todo eso tiene que haber también legitimidad, tiene que haber una buena comunicación, etcétera, y condiciones materiales para hacer eso posible, que creo que ahí estuvo el eje puesto desde las ciencias sociales, creo, en la mayor de los casos, ¿no? Es decir, no solo cómo aparecen o son adoptados mensajes de cuidado, sino cómo son las condiciones para que esos mensajes de cuidado puedan ser
puestos en práctica. Bueno, para decir eso, las dificultades eran estas, y también problemas, estas son dificultades para cumplir con las medidas, y estos son problemas que son derivados de él o agravados por el aislamiento, ¿no? O sea, problemas de alimentación ya había, con el aislamiento es peor, problemas de ingresos ya había, económicos, con el aislamiento peor, y así con cada una de las cuestiones. Eh, bueno, voy a decirlo un poco rápido, voy a ir, digamos, sobrevolando. Repito y recuerdo que esto era de la última semana de marzo y bueno, estamos en noviembre y varias de las cuestiones que efectivamente después se revelaron como problemáticas, ¿no? Desde el empleo precario e informal, que ahí la IFE fue una de las respuestas más osadas que podrían darse para poder, digamos, osadas en términos de cobertura, ¿no? Para poder cubrir todo este tipo de poblaciones. Pero también está el tema del personal doméstico y algo, yo trabajo además de salud, temas de género y sexualidad, el tema de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, cómo subsistir en un contexto de aislamiento cuando su fuente de ingresos se vuelve imposible o muy difícil. El tema de los trabajadores estacionales, ¿no? Que no pueden esperar a retomar algunas de las tareas que tienen que hacer de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. La cuestión de los alimentos, esto se planteó también de entrada, la cuestión de los comedores, la provisión de agua, la de los cajeros, esto pareció, fue como el primer caso ¿se acuerdan que a las 2, 3 semanas del aislamiento hubo esas colas de jubilados, cuando todo el tema del acceso al dinero, por un lado, y de prácticas no monetarias de intercambios económicos, digo a través de tarjeta de crédito, por ejemplo, para toda una gran parte de la población o como la tarjeta de la alimentación, cuando no está eso instalado como práctica o a veces incluso técnicamente como práctica en todo el territorio. Bueno, después se acuerdan también, ¿se acuerdan? Aunque estamos en el medio de todo esto, la cuestión de los entornos sanitarios complicados y los grupos digamos, que se consideran a sí mismos invulnerables, pues ya sea por... Y todo esto recuerden que también en un momento que todavía hoy es así, pero en un momento en el cual la información basada en evidencia científica tampoco estaba demasiado clara respecto, hoy tampoco lo está, pero hace 6 meses menos, qué tipo de riesgo, porque puede ser para sí mismos, para los demás, etcétera, como el caso de los chicos. Se acuerdan todas las discusiones de los espacios abiertos, se contagian, no se contagian, y los lugares donde aparecían los multicontagios, ¿no? Como por ejemplo los encuentros religiosos, donde en un evento podía explotar epidemiológicamente un territorio. Eh, bueno, particularmente también distintos grupos, como los grupos indígenas o zonas alejadas de ciertos lugares, o porque en algún momento alguna provincia, ciudad o barrio no tenía casos, esa sensación de inmunidad, y también ciertas prácticas típicas también de nuestro país, como ciertos empleadores que forzaban directo o indirectamente a ir al trabajo sin proveer los insumos para la bioseguridad, ¿no? Los grupos con necesidades específicas, los pacientes crónicos enseguida, ¿no? Acceder a la medicación, al control, al tratamiento. El tema de los adultos mayores, lo de la vulnerabilidad programática que aparece en Argentina, pero aparece en todos lados. Es decir, los institutos, los centros donde se eh, alberga a personas mayores con algún tipo de discapacidad en general, se transformaron en todos lados, no solo en Argentina, incluso en Argentina quizás no tanto como en otros lados, en lugares de esperar la muerte por coronavirus, por los modos en que están organizados. Voy a dar un solo ejemplo de Argentina, que es el siguiente.
En Argentina, como ustedes saben, el pluriempleo es la regla, la gente no vive de un solo trabajo y esta idea del pluriempleo, dada los años de precarización del trabajo de enfermeras, enfermeros, camilleras, cuidadoras, cuidadores, incluso médicos y médicas en centros de salud y en centros de geriátricos o residencias, eso que derivó de un modo en que el Estado hizo que sea el trabajo en salud practicado en la Argentina, trajo ahora en momentos de pandemia en que fue uno de los vectores de transmisión del virus más eficaz, porque efectivamente si una enfermera trabaja en 4 lugares, o un médico o una cuidadora, son los vectores, por supuesto involuntarios, pero vectores al fin del traslado de la infección, aún con medidas de bioseguridad que a veces se hicieron con mayor eh, eficacia y cobertura y en otros menos. Después, bueno, todo el tema del delivery, el tema de las personas con consumos de alcohol o drogas, ¿no? O que toman psicofármacos, ¿no? Que no pueden o no quieren interrumpir, todo este tipo de cuestiones, o de los chicos, ¿se acuerdan que quedaron con la mamá o con el papá o sin adultos que pudieran eh, sostener el cuidado por ser trabajadores esenciales o por alguna otra razón? Todo esto explotaba en momentos de la pandemia. Ahora voy a empezar a ser más rápido, me los voy a ir a simplemente mencionar, pero todos se acuerdan el contexto, digamos, la cuestión de los agentes de seguridad, que no son solo de seguridad, sino que en muchos lados son agentes de presencia del Estado para distintas políticas en relación con el coronavirus, pero con esa tradición también nuestra de que no son necesariamente los más amables, instruidos, capacitados y con recursos para hacer políticas que no sean represivas o arbitrariamente represivas, como lamentablemente lo vimos también desde el propio inicio del aislamiento. Eh, la cuestión de la falta de información, bueno, ahí hay un informe específico que hicieron otros colegas, pero el tema este es clave en una situación de pandemia, porque como en el caso de los chicos, cuando papá y mamá dicen cosas distintas, o papá y papá, o mamá y mamá, eso produce una desorientación bueno, es clave, no, repito, no es único ni específico de Argentina, pero es una de las cuestiones que hemos visto más gravosas y siguen siéndolo ahora cuando la política se centra en el uso de vacunas o algo así, es decir, la información mentirosa o tendenciosa o la comprensión inadecuada, eh, bueno, tiene sus problemas. Y esto que es algo también que pasó y sigue pasando, las dificultades para quedarte en casa, si no tenés casa o tu casa está asesinado o no hay acceso a los insumos para lavarse las manos. Esto es, acá para mí todavía es increíble cómo los dispensers de alcohol en gel no están sistemáticamente distribuidos en cada lugar donde entra y sale gente, que tendría que ser como una política de Estado, es decir, no hay puerta que se pueda abrir o cerrar donde no haya un alcohol afuera y un alcohol adentro, algún tipo de provisión de insumo permanente para lavarse las manos. Bueno, esto cualquiera que va a un cajero automático lo ve, ¿no? Si uno toquetea lo que toqueteó el que vino antes. Bueno, estas eran las dificultades y estas serán las cuestiones que se agravan o se complican por la pandemia y el aislamiento, ¿no? Y acá en realidad yo estoy mezclando todo, pero hay cuestiones que derivan del aislamiento y otras que derivan de la pandemia. Así, por más uno podría decir, bueno, no hubiéramos aislado nada, pero bueno, muchas de estas cosas no desaparecían y no desaparecen por una simple voluntad, ¿no? Bueno, el tema de los alimentos, las largas filas, los sobreprecios, la ruptura de las cadenas de abastecimiento, todas estas cuestiones que bastantes, algunas de ellas digo, las mencionó y las analizó Alejandro recién, ¿no? El tema de la discontinuidad de los ingresos, del ingreso económico, la paralización de algunas actividades, la cuestión de la circulación,
la desaparición o al contrario, la vuelta de la práctica del fiado. Eh, bueno, el problema del acceso al agua y al agua potable, lo que vimos en un par de barrios de Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires respecto del acceso al agua, eso también es claramente lo que yo llamaba vulnerabilidad programática, es decir, no es un problema que apareció con el coronavirus, pero con el coronavirus se transformó no solo en un problema relativo, no sé, a la diarrea o a la salud infantil, sino a la propia respuesta del COVID, ¿no? Eh, y ahí tienen más para divertirse si quieren ver. Los problemas de salud mental que aparecieron, ¿no? Por supuesto, al inicio, pero que con los meses se agravaron, ¿no? Las tensiones intrafamiliares ligadas a la convivencia y las dificultades para poner en práctica incluso políticas relativas a la violencia de género, la interrupción, después pues, quizás fue parcial, después retomada, ¿no? De los servicios sociales. Por ejemplo, el tema de la interrupción legal del embarazo. Esto no fue solo un tema de Argentina. Chicas o mujeres en general convivientes con personas con las cuales no necesariamente querían compartir ni la situación de gestación, ni mucho menos la perspectiva de interrumpir la gestación, hizo que muchas veces las gestaciones avancen y como ustedes saben, a medida que avanza la gestación, la interrupción siempre es más complicada desde cualquiera de los puntos de vista. Igual el Estado argentino estuvo dando respuestas con esto, pero quiero decir, son todos temas eh, que la pandemia y el aislamiento produjeron o agravaron. El tema, bueno, de la inseguridad, la gente que no quería dejar la casa para que no le roben mientras iba a hacer el análisis o pasaba los 14 días aislado en otro lugar. Digo, por dar ejemplos, porque las situaciones son muchas, ¿no? La continuidad educativa, vaya, si no, no tenemos esto como tema al día de hoy, es decir, todo el tema de la conectividad apareció como un tema de un derecho humano básico, que por supuesto estaba distribuido y está distribuido de manera sistemáticamente desigual. Bueno, los temas relativos a la información y comunicación ya los dije, y hay ciertos grupos específicos también. Hemos visto, ya mencioné los pacientes crónicos, ya mencioné los viejos y viejas en instituciones cerradas, pero también los pacientes y las pacientes en instituciones de salud mental y la población carcelaria, que ustedes se acuerdan el lío que hubo en este país o en algunas ciudades de este país por una circunstancia que, repito, las condiciones de la población en situación de encierro privada de libertad no es algo producido este año ni en estos momentos, sino que son modos en que el Estado ha producido que esta gente, digo, no solo la población que vive ahí, sino la que trabaja ahí, sea particularmente vulnerable, en este caso al COVID, a enfermarse y a morirse. Eh, bueno, ahí hicimos algún tipo de diagnóstico que no me voy a detener ahora porque bueno, ya estamos hablando, estoy hablando mucho y no es, me parece, el centro de la exposición. Y también algo que suelen hacerse a veces en este tipo de informes, que es reconocer lo que en nuestro país, con todo y a pesar de todo, hay decenas, centenares y miles de prácticas de solidaridad popular y en los distintos niveles del Estado que son no solo solidarias, sino que son eficientes y eficaces en la implementación de políticas públicas y hay que tratar obviamente de reconocerlas y apoyarse en ellas para poder llegar bueno, a cada uno de los rincones y grupos sociales. Bueno, las recomendaciones las salteo porque quiero detenerme, bueno, retomar esto de la vulnerabilidad individual, social y programática, la individual ahora en relación con el coronavirus y a modo de repaso. Ya lo sabemos, la edad está directamente relacionada con la posibilidad de tener una versión agravada de la enfermedad y de morirse, determinadas comorbilidades, es decir, tener diabetes, tener algún otro tipo de enfermedad, ciertas predisposiciones. CAP quiere decir ciertos conocimientos, actitudes y prácticas y ciertas biografías, pero también hay una dimensión social súper clara.
El sector salud es uno de los más vulnerables al coronavirus, lo mismo que otros sectores llamados esenciales, ¿no? Quienes trabajan recogiendo la basura o en el delivery, por decirlo de alguna manera. Para dar un ejemplo, quiero decir, son sectores que por su trabajo han estado más expuestos y siguen estándolo más al COVID que otras profesiones o grupos. También hay especificidades de género, hay especificidades ligadas a la violencia y también a modos como tenemos nosotros en los distintos países, grupos, ciudades y culturas de relacionarnos entre generaciones, ¿no? Paradójicamente, en nuestra apoyo en los viejos para que cuiden a los chicos, o al revés, que los chicos y chicas vayan a ver a los abuelos, eso ahora se transforma en un problema porque bueno, es una manera de trasladar el virus de una generación menos vulnerable a una más vulnerable. Pero lo que yo quería insistir en esta tarde es esta dimensión programática, lo que el Estado hace bien o mal o deja de hacer y que produce entonces las condiciones para que todo esto tenga lugar. Y ahora la idea no es ni pontificar ni levantar el dedo, sino ver, pensar, viene el verano, vienen las vacaciones, vuelven las clases, vuelve el ciclo lectivo en marzo y qué cosas podemos hacer desde el Estado y de la sociedad para ir modificando las condiciones que nos hacen más vulnerables. Bueno, por ejemplo, la posibilidad de producir medicamentos es una cuestión que hace reducir nuestra vulnerabilidad ante la posible dificultad de acceder a las vacunas y es una fortaleza programática. Por el contrario, la ausencia es una vulnerabilidad programática, ¿no? Brasil, por ejemplo, que tiene producción estatal de medicamentos, la vacuna la va a producir el Estado, aún con Bolsonaro, ¿no? Ellos tienen farmanguineos, nosotros tenemos laboratorios privados que nos van a hacer, esperemos, las cosas o habrá que importarlas, pero en todo caso, eh, toda la estructura de laboratorios, también lo de los análisis, eso era muy difícil de entender, no era tanto el acceso al kit como a laboratorios con infraestructura y recursos humanos capaz de procesar esos análisis. Bueno, bien rápido, a modo de repaso y en 5 minutos termino, 4 minutos. Ya esto lo vimos, lo sabemos, el acceso al agua, a la alimentación, a la salud integral, recursos para protegerse ante la violencia, la vacunación, todo esto es algo, la pregunta es retórica y es capciosa, pero si es algo que viene después de que aparece, por ejemplo, el COVID, o es toda una construcción de una vulnerabilidad social y una desigualdad ante la vulnerabilidad social que viene de años y décadas de modos en que pensamos desde el Estado y desde la sociedad afrontar las relaciones estructurales de desigualdad que caracterizan a nuestro país. El tema bueno, el del transporte, el acceso a insumos. Solamente voy a detenerme, bueno, el estigma y discriminación, no dije nada, pero todo el tema de la estigmatización de las personas afectadas, ahora como hay tantos, ya eso va disminuyendo, pero al inicio se acuerdan, la gente podía ocultar los síntomas porque para que no los echen del inquilinato, del barrio, de la casa, de la calle, y todo eso con escenas y casos de linchamiento. Y algo que habíamos puesto ahí y que es el proceso de fin de vida, que ahí en CONICET, si quieren después les cuento, hicimos una red para trabajar sobre ese tema, ¿no? Del acompañamiento de las personas que se mueren, de los rituales de las despedidas y como un derecho humano, tanto de quien se muere como de quienes quedan, pero sobre todo de quien se muere, a poder hacerlo de una manera evitando los sufrimientos que se puedan evitar. Pero esto lo que quería decir en un minuto antes del cierre, es que estas dimensiones individuales, sociales y programáticas de vulnerabilidad aparecen, esto es otro trabajo que hicimos al inicio de la pandemia con colegas de distintos centros de investigación, era con eje en el sector salud, de las trabajadoras, trabajadores de la salud, el burnout, los comités de crisis, la comunicación, y esto apareció y lamentablemente, si bien obviamente el Estado, gracias a estas medidas, logró que no explotara de la misma manera o que explotó en otros lados,
Cuando digo explotó, es tanto las personas que no logran atenderse como las personas que trabajan en el sector salud que no dan más para hacer frente bueno, a las demandas con todo el sufrimiento emocional y físico que todo eso implica. Acá apareció el tema del pluriempleo, apareció el tema de la falta de insumos y la falta de una tradición de pensar los comités de crisis o de comunicación, incluso en los propios efectores de salud y la articulación de los mensajes de salud en sus distintos niveles, ¿no? Y eso tiene que ver, de hecho apareció al principio también cómo el derecho a la salud está muy ligado a los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector salud. Eh, bueno, voy a a ir cerrando. Eh, bueno, la propuesta, y con esta es la última diapositiva, es pensar entonces de vuelta la vulnerabilidad y las respuestas en estas tres dimensiones, ¿no? Como, por supuesto, siempre es más fácil ponerlo en un PowerPoint que hacerlo, pero decir, bueno, pensar la vulnerabilidad en estas tres dimensiones, la individual, la social y programática. Como les decía, la pandemia es por definición imprevista, aunque uno hoy retrospectivamente pudo haber pensado que algo así se podía venir y por definición supera las capacidades. Pero mi pregunta es para cerrar si retomo una pregunta que se le hizo o se hizo a sí mismo Alfonsín en su momento, que es si la respuesta al COVID-19 no supo, no quiso o no pudo. Es decir, en qué aspectos, no por un tema repito, ni de pontificación, ni de búsqueda, no sé, de quién hizo bien y quién hizo mal, o mejor o peor, sino también pensando que esto estamos todavía en el medio del asunto y hay cosas que se pueden hacer para pensar, usando la categoría del gran hermano, el adentro y el afuera, es decir, todo lo que implica protocolizar y dar los recursos materiales para que sea posible vivir el adentro y vivir el afuera con el menor riesgo y el menor daño posible. Y acá algo que plantearon algunas de las preguntas ahí que le hicieron a Alejandro y de lo que planteó Alejandro también desde el inicio, ¿dónde está lo social del aislamiento social preventivo obligatorio, del distanciamiento social preventivo obligatorio? Es decir, la parte social todavía es una parte que se considera como dada, como obvia, como conocida, y no se la toma, me parece, del todo en serio, y efectivamente después es lo que a veces hace que las políticas de salud fallen o no sean del todo exitosas. Eh, y en realidad, y acá es una pregunta también que me hago ahora desde un lugar también no solo de investigador como es el que estoy hablando hasta ahora, sino de alguien que ahora está en un lugar ahí en CONICET, que justamente es un organismo que nuclea investigadoras, investigadores e investigaciones. Es esta pregunta por la dificultad que tenemos desde la investigación para integrar las evidencias que podemos proveer desde las ciencias sociales o desde las ciencias en general a las políticas públicas. Es decir, por un lado es fácil decir quienes toman decisiones no escuchan, no se apoyan en evidencias, eso es como lo más sencillo y diría errado, sino en qué medida unos y otros tenemos dificultades para traducir, no solo en lenguaje, sino también en lo que puso, a ver si logro sacar la pantalla. Lo que puso el coronavirus en el centro es que los tiempos de la investigación y los tiempos de la política pública y los tiempos de la toma de decisión es como hablar de siglos, décadas y años, digamos. Estamos en temporalidades muy desacopladas y este desafío de poder, incluso hasta materialmente, Alejandro mencionó algo, las convocatorias que se hicieron también para ciencias sociales en relación con el coronavirus y para las ciencias en general han tenido un timing que son muy raros para Argentina. Vieron que acá se hace un concurso, al año siguiente están los resultados, al año siguiente entran los fondos y a los 3 años están los... Bueno, en 6 años nosotros estamos en COVID-27 o probablemente no estemos. Entonces, bueno, ese es un desafío bueno, yo creo que el sistema
científico argentino, a pesar de todo lo vapuleado que está, ha estado cumpliendo un papel bastante digno en el medio de una tormenta en la cual los barcos hacen lo que pueden. Bueno, nos habló un montón, pero cualquier cosa, la presentación se la mando a Liliana, si le interesa, y si no, los archivos también están ambos dos, el de la investigación y el del enfoque, tan gratis para bajar de internet si se dan mañana. Excelente, Mario, muchas gracias por la presentación y por el recorrido y de nuevo, de nuevo esto, ¿no? Cómo poder mirar con más precisión lo que nos pasa, ¿no? Creo que es muy interesante. Tengo dos preguntas yo, después, dado que no hay ninguna todavía, después seguro habrá muchas más. La primera es una que le hice, ya la conté acá, o sea que lo voy a repetir, pero charlé cuando estaba Hurtado, pero que le hice a tu jefa, a Ana Franchi, digo, y que, perdón que alguien quiere entrar, ahí está. Y que te hago vos porque me parece que es muy pertinente a esto que acabas de presentar, ¿no? La pregunta, ella en una mesa de compartimos cuenta que está muy orgullosa de que una gran cantidad de investigadores e investigadoras del CONICET dejaron de hacer lo que hacían usualmente, de publicar, para dedicarse a pensar cuestiones que tenían que ver con la pandemia. Mi pregunta, que no me respondió, fue, ¿y por qué no lo hacen siempre eso, no? O sea, ¿por qué toda esta cantidad de problemas que hay, no solo la pandemia, problemas que tenemos en general respecto de una cantidad de cuestiones sociales, no es parte integral de la tarea de los investigadores, ¿no? Digo, más allá de que, por supuesto, hay muchas razones conocidas para eso, creo que la pregunta es si esto de la pandemia, si esta situación en la cual hemos aprendido a hacer otras cosas, tendrá continuidad, ¿no? Y la otra pregunta más Déjame contestar de la primera, pues tengo capacidad limitada de retención sobre todo viernes a la tarde, en realidad cualquier día, pero viernes. La primera, yo, como suele suceder, a veces uno para responder dice la pregunta no está bien formulada. Pero ¿en qué sentido lo voy a decir? Por un lado, yo creo que quienes hacemos ciencias sociales y humanidades, eso que dijo Ana, lo hacemos todo el tiempo. Es decir, nosotros, lo que pasa es que a veces no o lo hacemos, lo pensamos como un trabajo solidario. Yo no digo que no sea así, pero muchas veces es como un trabajo que nosotros, digamos, esos 1.500 referentes sociales que fueron contactados por los 500 investigadores en 3 días, es porque había un trabajo previo de años de confianzas y hasta a veces de peleas, como todo, digamos, todas relaciones de muchos de nosotros, porque eso estaba, es decir, la comunidad de las ciencias sociales y humanas de Argentina y de la red de unidad que mencionó también Ale de las facultades de CODESOC y las de humanidades y también las de economía, las de psicología, etcétera, las de salud pública, todo eso preexistía porque es un trabajo que estaba. A veces yo creo que es más parte de la retórica que de la realidad, es decir, no se nos reconoce. No es verdad en el caso de las sociales, estamos todo el tiempo haciendo esto, es viejo desde la reforma del 18 de la universidad con la extensión, ahora lo llamamos de otra manera, pero toda esta idea de que lo que hacemos está vinculado con sus movimientos sociales, no digo que sea la regla universal, pero es bastante generalizado, sobre todo diría de la generación mía para abajo, para más joven. Todos hemos trabajado con los sectores sociales, nos interpelan, nos gritan, nos putean, nos felicitan. Eh, lo que creo que un poco quiso decir Ana es más para otro tipo de investigadores, y acá yo creo que está muy bueno lo que nos pasó con la pandemia, no que se dedicaban a publicar, pero por decir algo, alguien trabaja en el instituto donde trabaja Alberto Cornley, por ejemplo, estudian, hacen, no sé, biología básica, pero tienen también la capacidad de procesar PCRs, entonces pueden también investigar para ver en qué medida, y lo que hicieron, creo, los test de detección pueden ser más eficaces, es decir, eh, mover el switch, el foco de una actividad cotidiana para algo que está muy orientado directo a una solución de un problema inmediato. Lo que quiero decir y que a mí me pareció muy interesante en la discusión con el gobierno anterior y con la gestión de ciencia y técnica anterior,
que plantean un debate que uno podría decir que es falso, pero que es muy pregnante, que es la ciencia aplicada y la ciencia básica, y que la útil es la aplicada, y que la otra casi una especie de curiosidad intelectual de las investigadoras e investigadores. Lo que mostró la pandemia acá y en todos lados es que la ciencia es buena o es mala, y la ciencia buena, que es básica, cuando tuvo que hacer ciencia aplicada, hizo buena ciencia aplicada, y que no, y esa dicotomía entre una ciencia que es, digamos, casi un lujo, y la otra que es la que está ahí útil, es una dicotomía que no existe como tal, porque en realidad los científicos, los de Max Science que están haciendo la vacuna de AstraZeneca, eran profesores e investigadores de las facultades de universidades públicas haciendo ciencia básica, y ahora hicieron después anticuerpos monoclonales y ahora están haciendo la vacuna no sé si es buena o mala, no sé, no me voy a poner pero quiero decir que esa discusión, creo que la pandemia mostró que estaba mal planteada, por lo menos. Y con lo que dice Ana, yo entiendo porque es más una especie de autodiscurso que hay a veces en la comunidad científica, que solo les importan los papers que publicamos y no. Y eso un poco es verdad y un poco no tanto, digamos. Y yo creo que para sociales es claramente no tanto, porque nosotros, muchos de nosotros acá nos ha ido bien en nuestras carreras y siempre hicimos esto de trabajar con los movimientos sociales, y nuestra legitimidad, o al revés, nuestra mala prensa tiene que ver por el modo en que tenemos en relacionarnos con las comunidades, con los problemas y qué sé yo. O sea que lo que estoy desmintiendo parcialmente a Ana, pero en este sentido, ¿no? Sí, igualmente me parece que hay un diálogo entre disciplinas que no siempre ocurre, digamos, y que quizás se manifestó como muy necesario en este momento, ¿no? Por ejemplo, entre epidemiólogo y sociólogo, por un ejemplo concreto de algo que no siempre ocurrió de manera virtuosa en los últimos meses, por lo menos, ¿no? Por lo menos eso parecería, quizá sí estuvo y quizá no fue, quizá no fue suficiente porque no podía hacerlo, no sé. Y hablando de eso, te preguntaba por algo que mencionaste que me pareció interesante y es quizá de formación profesional, pero eh, hablabas del uso de teoría de juegos para enfrentar algunas cuestiones y me quedé pensando en eso, ¿no? Frente a la situación, por ejemplo, de comportamiento ante la emergencia sanitaria, la aparición de las vacunas, el distanciamiento, etcétera, y también la dificultad en que la teoría de juego en general está basada en actores que conocen sus propias ventajas, lo cual no necesariamente es el caso aquí, es decir, en teoría de juego uno en general la estrategia está dada a partir de saber que el que juega sabe qué le conviene, digamos, ¿no? ¿Cómo se usaría? Te digo cómo haría el juego. Yo esto daba Sí, cuando era joven, hace 100 años, nunca los 80. Pero digamos, uno puede decir que el juego de lo de... Pobres se van a aburrir los que no les gustan estas cosas, pero la idea es que si yo me cuido si el otro se cuida. Es esta idea que la teoría del juego es una teoría de decisiones interdependientes. Entonces, yo me quedo en mi casa y veo que todos se quedan en su casa, me quedo en mi casa. Pero si yo me quedo solo en mi casa y los demás salen, ya se el cuente que me quede en mi casa, porque no va a tener el resultado. Y bueno, uno se llama el juego del prisionero, el otro el juego de los seguros. El tema es que si ya es un juego de gallinas, es cuando todo el mundo va y te terminas destruyendo, como un poco nos pasa, es decir, y nos pasó en algún punto, que es que todo el mundo jugando el juego hasta el final, y ahí está todo el tema de los premios y los castigos, ¿no? Y también de cierta, porque no es un tema moral, ahí es un tema también, digo, según la teoría de los juegos, es un tema de premios, castigos e información. Eh, pero bueno, eso digo es para pensarlo, ¿no? Es decir, cómo coordinar acciones que por eso también estoy haciendo memoria emotiva, porque he trabajado hace 1000 años esto, pero también el tema del tiempo, ¿no? Ahí, es decir, cuánto un juego es posible de mantenerlo, y por eso ciertos colegas planteaban que los aislamientos tenían que ser muy cortos pero muy drásticos, porque ahí en 20 días vos podías cortar cierta expansión del virus. Pero entonces, bueno, nada, el castigo tenía que ser muy alto ahí, pero bueno, qué sé yo, no sé, yo estoy lucubrando, pero que sí, por ahí hubo algo de eso, cuando yo creo que cierto sector de la sociedad en el que me incluyo, y supongo que se incluyen cada una y cada uno de ustedes,
cuando hubo la provocación de la derecha, la ultraderecha saliendo a las calles, eh, eh, había que resistir no salir a responder, ¿no? Pero, digamos, ellos quisieron poner un juego de gallinas, pero si ahí salíamos todos, Claro, ahí no moríamos todos, qué sé yo, digo, simplifico, pero... sí. Juan Carlos, decías, ¿tenías algo para decir? No, no, era complementar para los compañeros que sobre teoría de juegos y toma de decisiones hay que considerar también que hace mucho que ya no consideramos a los decisores como decisores racionales, mucho menos en nuestro contexto, ¿no? Pero está bueno que Mario nos lleve a revisar esa literatura porque desde ahí hasta hoy, en el campo particular de la psicología cognitiva y de las neurociencias cognitivas, hay un montón de literatura que apunta justamente a marcar que podemos trabajar alentando más lo prosocial o los juegos de cooperación, o la cooperación, digamos, que es lo que nos está faltando, me parece, en ese mensaje que transmite Mario. Está bueno destacar que tanto en la urgencia, que es la pandemia ahora, como en tiempos normales, tenemos dispositivos desde las ciencias sociales para justamente promover los comportamientos prosociales, digamos. Quizás no le hemos dado mucha bola todavía y bueno, ahora estamos pagando un poco las consecuencias, pero no estamos perdiendo el tiempo, todavía hay posibilidad de trabajar. De hecho, tenemos grupos trabajando sobre eso, capacidad instalada, así que bueno, nada, está bueno. Nada, era simplemente es un aporte a lo que había comentado Mario. Sí, tal cual, y por eso me llamó la atención porque no había visto nada al respecto y de pronto me pareció como muy interesante explorarlo, sí, tal cual. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Está todavía Alejandro acá, así que también, bueno, comentario cualquiera de los dos que presentaron esta tarde. Javier. Javier. Sí. Perdón, no tengo cámara por cuestión de señal. Dale, Javier. Aprovecho, bueno, muy interesante ambos expositores. Me quedé con ganas de preguntarle a Alejandro, esto que comentaba de Argentina Futuro y esto de planificar a 10/20 años, y que él decía que muchas veces el largo plazo en Argentina no se da bien. ¿Cómo, a ver, si en este trabajo que él estaba haciendo encontró algo que en el pasado haya tenido lugar y hoy de alguna manera se le quiere dar continuidad? Es decir, porque yo en este curso lo que vengo escuchando es la dificultad en sostener políticas de Estado. Y bueno, quería saber si hay alguna continuidad en estos foros, en estas proyecciones, en estas diferentes dimensiones de la sociedad argentina, en la cual uno puede decir, bueno, en esto sí hay un hilito conductor que se sostiene. A ver, gracias. Brevemente, en 1983 Diamant publica un texto muy conocido donde plantea la cuestión del péndulo argentino. Ahí plantea que lamentablemente en las últimas décadas la Argentina fue pendular entre políticas económicas que él llama populares o heterodoxas y políticas ortodoxas. Y plantea en 1983 que, bueno, ahora es el momento de terminar con el péndulo y salir de eso. Y no se dio. Y hoy, o sea, el artículo de Diamant hoy es, no sé, está a la orden del día, porque hemos pasado ya 37 años más de péndulo, más allá de las valoraciones que cada uno pueda hacer, digamos, ¿no? Por supuesto, bueno, él discutía implícitamente, si no recuerdo mal, con el famoso artículo de Portantiero sobre el empate hegemónico, que venía a explicar ese proceso no desde la economía, sino desde la política, ¿no? Con la frase, con la tesis de que en la Argentina ningún sector tiene capacidad de imponer una hegemonía en el sentido gramsciano y que los dos sectores, por decirlo rápidamente, tienen capacidad de bloqueo de las medidas más transformadoras de cada uno de los proyectos. Entonces, tenemos la discontinuidad como una característica que si uno se remonta, yo creo que uno podría ir más atrás en la historia argentina, pero eso ya sería harina de otro costal. Si uno mira estos 37 años de democracia,
yo diría que con algunas excepciones, la cuestión de ir consolidando una política de derechos humanos terminó convirtiéndose en algo relativamente parecido a una política, por lo menos digamos, no sé si una política de Estado o una política de la sociedad, en el sentido de que la sociedad finalmente se impuso, a veces más rápido y a veces más lento, pero finalmente se impuso y generó un consenso notablemente amplio que traspasa las fronteras políticas. También uno podría decir que Alfonsín desde el inicio se planteó modificar la estrategia geopolítica argentina y mirar a la región de una manera completamente distinta como había sido mirada hasta 1983, y que eso se plasmó en encuentros con Sarney, en tratados que son los que dan origen al Mercosur y que con variaciones políticas muy significativas, como la que ya señalaba Diamant y la acabo de rememorar, sin embargo el Mercosur no, si bien hoy está más debilitado, claramente, ¿no? O sea, llegamos a tener UNASUR, llegamos a tener otras instancias, pero sigue siendo una vocación del gobierno argentino la integración regional. En ese sentido uno podría tomar algunas cuestiones de ese tipo de aspectos, pero lamentablemente si uno lo que quiere es salir del péndulo que planteaba Diamant, hay una sola alternativa, a mi juicio, quizá me equivoco y alguien me puede corregir, a mi juicio, solo hay una alternativa que es avanzar en un proceso de desarrollo multidimensional de la Argentina. Cuando digo multidimensional quiero decir que no solo atienda lo económico, lo social, sino también lo ambiental, lo educativo, lo científico, la salud, etcétera, lo cual implica un entrecruzamiento complejo de variables, pero cualquier otro proceso es un proceso de énfasis del capital financiero donde solamente pueden verse beneficiados aquellas pequeñas minorías, ¿no? que pueden ganar en la especulación, pero es muy claro cuando uno lo mira en términos de PBI per cápita. El PBI per cápita de la Argentina del 45 y 75 proyectado a hoy es un PBI per cápita muy similar al PBI promedio de Europa hoy, y sin embargo la Argentina hoy tiene el PBI per cápita de antes del Rodrigazo. O sea que en términos macroeconómicos, más allá de los mejores o peores momentos que ha tenido la Argentina del 75 hasta hoy, el país está estancado. Y en ese sentido me parece que una política de crecimiento con generación de empleo es la única manera, siempre y cuando le demos sostenibilidad también ambiental y a todas las otras dimensiones que ya mencioné. Yo quería hacer una pregunta a ambos, a ver qué opinan de lo siguiente, dado que ambos están mirando con con similares o específicas herramientas el presente y pensando, bueno, qué viene después de esto, ¿no? La pregunta es si uno puede mirar la Argentina o mirar el mundo también, ¿no? En términos de este péndulo, Argentina en particular este péndulo, y el mundo a partir de la comprensión del capitalismo tardío y el capitalismo financiero y su gran concentración o su gran desarrollo en este tiempo. Ahora, ¿hay algo nuevo? Es decir, la pandemia casi como hito de acumulación de cosas, pero digo, los cambios que están produciendo, sobre todo tecnológicamente, el tipo de vínculo, los fenómenos políticos y de digamos, de casi desprestigio de las democracias en el mundo en el último tiempo, que quizás son un emergente de esta transformación también subjetiva que se está dando, y por supuesto la gran preponderancia que las mediaciones computacionales y de red están teniendo, la conformación de nuevas pseudohegemonías quizá, pero por lo menos sí seguro de nuevas formas de algún tipo de política. ¿Ven algo nuevo y algo que realmente implique que la historia no va a tomar otras posibles bifurcaciones? No sé si fue clara la pregunta, pero... Sí, yo te respondo brevemente y le paso la palabra a Mario. A mi juicio, para mí hubo una época, digamos, marcada
desde el 45 por la Guerra Fría, que la podés dividir en los 30 años gloriosos y el proceso posterior al 73-75 en el mundo, estoy hablando, donde viene el ascenso después ya de Thatcher y Reagan, pero sobre todo a partir de 1990 en el mundo en general se consolida, por decirlo rápido, la tesis de Fukuyama en términos de capitalismo o neoliberalismo más sistemas electorales democráticos, y eso, a mi juicio, se quebró bastante antes de la pandemia, se quebró en 2015, 2016, cuando se empieza a producir claramente en muchos países del mundo un ascenso de la ultraderecha y una radicalización de las derechas en contra de la democracia, y empezamos a vivir situaciones de golpe de Estado en América Latina que no se habían vivido, si bien con otras formas o lo que uno quiera, pero empezamos a vivir otro tipo de situaciones. Yo creo que el mundo desde 2015 a 2016 empezó a ser muy distinto, dejó de haber un orden, una hegemonía contundente. Si bien hubo 6 países de América Latina que se habían salido del orden neoliberal ortodoxo, bueno, eran 6 países de América Latina, digamos, no era el planeta, ¿no? Creo que la pandemia del coronavirus irrumpe ahí y estamos viviendo un proceso de transformación aceleradísimo, con un incremento brutal de desigualdades y un cambio de todas las prácticas de sociabilidad, como estamos viendo en este mismo instante, y donde realmente el crecimiento de la incertidumbre es inmenso, porque no sabemos si podemos ir hacia un mundo donde haya pandemias recurrentes o no, donde no sabemos cómo van a terminar ordenándose en términos geopolíticos los poderes, si va a haber más confrontación, más cooperación, la relación entre Estados Unidos y China, etcétera, y en términos económicos tampoco cómo pueden influir los distintos neonacionalismos o el nuevo protagonismo que cobró el Estado-Nación, que ya había iniciado en 2016, pero que obviamente la pandemia del COVID es impresionante, porque si vos mirás los datos del 2019, bate récords de todos los mecanismos de transporte, turismo, transporte de pasajeros, cargas a nivel global, y 2020 el Estado-Nación pasa a ser el protagonista de la gestión de la pandemia, bien o mal, no importa, pero en todos los países del mundo quien gestiona la pandemia solo puede ser el Estado-Nación de la manera en que lo haga. Entonces, estamos en un mundo donde hay muchos escenarios posibles. A mi juicio, lo más probable es que vayamos por un tiempo a un mundo de varios mundos que convivan más o menos mal, más o menos bien, pero donde sea difícil pensar en una hegemonía perdurable, como si uno se ubicara, por ejemplo, en 1990, que voy a decir, bueno, hay 25 años de neoliberalismo que no me gusta, y a mí no me gustaba, yo ya era militante político en 1990 y no me gustaba, y luchaba en contra de eso, pero era muy claro que uno estaba viviendo adentro de ese planeta. Veo un mundo mucho más complejo en ese sentido, donde la cuestión de las democracias va a ser una cuestión central, la cuestión de los discursos del odio, la cuestión de la violencia social, política, y bueno, en todas sus dimensiones, creo que va a ser un tema también central, y en ese sentido sí creo que estamos viviendo un cambio drástico y acelerado, y que tenemos que ir detectando, es una responsabilidad ética y política que tenemos, ir detectando en esa complejidad cuáles son las tendencias más firmes que encontramos y cuáles son las zonas más cambiantes y más vertiginosas que encontramos. Perfecto, excelente respuesta. Mario, ¿estás en eso? No, yo también retomando un comentario de Keka Cabocio ahí en el chat, voy a decir 2, 3 cosas. Una, también muy rápido, estamos con nostalgia de 2 procesos que en realidad nunca existieron como tales, ¿no? Por un lado, la idea del capitalismo inclusivo, ¿no? La idea de que a través del mercado de trabajo, la movilidad ascendente, el capitalismo que como utopía en realidad uno diría nunca existió del todo o como tal,
esa ficción apareció muy, muy claramente en estos últimos, no sé, 20, 30 años y ahora cada vez más, y sobre todo en algún personaje de esta historia que es el varón proveedor, jefe de familia, ¿no? Por otro lado, vemos otro proceso de resquebrajamiento de las certidumbres, que es la disolución de la jerarquía de género y generación. Que eso lo saludamos, además lo festejamos, lo compartimos, lo alentamos y lo militamos, pero también es otro punto de referencia de certidumbre en el cual también hay un personaje que es el que ve que sus mundos de referencia, no solo es prácticamente el varón, padre y marido, pero también muchos de estos personajes que ven que estos procesos no se sostienen con esos puntos ficticios, pero de certidumbre, sancionadas también por estados, leyes, instituciones, prácticas, etcétera. ¿Por qué digo todo esto rapidísimo? Porque hay la ausencia de puntos de certidumbre que en el tiempo de pandemia se ve potenciado por todo lo que sabemos al mango, hace que se potencien también estos intentos de restauración de esos órdenes que a lo mejor nunca existieron. Pero este orden de la propiedad privada y este orden del poder paternal y patriarcal vienen con una virulencia, una violencia, aunque recién dijeron que descreen de la idea de la racionalidad, pero aparece con una irracionalidad y con algo que aparentemente casi es una locura, pero este discurso gana elecciones o disputa elecciones. Vimos la elección de Estados Unidos, la sufrimos todos, la tenemos acá al lado a Brasil, y el discurso fascista, neoautoritario, misógino, clasista, racista, se ancla en esa sensación justificada, pero de incertidumbre ontológica, por decirlo de alguna manera, de esa pérdida del lugar en el mundo que teníamos, aunque sea ficticiamente, pero pensado hace algunas décadas. Entonces yo creo que la pregunta por el fascismo, por este discurso extremadamente que piensa que hay gente superflua, es decir, que podría no estar, como lo hemos escuchado cuando se discutía, bueno, la economía versus la curva quiere decir, bueno, que se mueran 50.000 viejos, no sé cuál era la curva, si hay gente que sobra en el neoliberalismo, hay gente que sobra en la respuesta a la pandemia, hay gente que sobra en los futuros que piensan para nosotros o para otros. Y bueno, entonces creo que básicamente esa pregunta por la resistencia a un discurso autoritario y extremadamente agresivo y violento, que como siempre articula lo sexual y lo genérico, es decir, desde siempre eso está en el medio de la batalla. Entonces, mi primer comentario y largo es ese, es decir, se rompieron dos de los grandes ejes que nos estructuraron, que es el capitalismo y la familia, por decirlo rapidísimo, y hay nostálgicos de un orden capitalista y patriarcal que están apareciendo y con mucha violencia, pero también con terriblemente cuotas de legitimidad que uno no podría, yo por lo menos no se me imaginaba. El segundo comentario rápido es la ambivalencia de las respuestas. Todos hemos luchado contra el capitalismo, las corporaciones, etcétera, pero ahora hemos visto cómo bueno, son las mismas multinacionales, las farmacéuticas, las que nos ponen en problemas y nos pueden sacar de los problemas. Yo me acuerdo hace 20 años una conferencia internacional de SIDA, donde una mujer viviendo con VIH agarrando en la mano sus antirretrovirales, que creo que eran de Pfizer justamente, dice, mira, gracias a esto, es la empresa que hizo estos medicamentos, yo estoy acá con ustedes, pero fulano, mengano y sutano no están porque no pudieron acceder por las patentes que estas multinacionales y sus gobiernos eh, sostienen. Y creo que en esa ambivalencia es donde estamos parados, ¿no? Es decir, no es tan fácil tomar partido ético por qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, como esta decisión que a mi criterio es insostenible, pero entiendo la cuestión de que la sanción del Congreso el otro día
protegiendo judicialmente a las multinacionales farmacéuticas que traigan vacunas a Argentina. Por eso digo que es una ambivalencia muy fuerte en la que estamos parados y no es claramente sencillo decir, bueno, me paro acá, me paro allá. Y respecto, y ahí la última pregunta, la respuesta es muy clara. ¿Qué va a pasar? No sé, no tengo idea. Yo soy de los bien escépticos, creo que los seres humanos aprendemos muy poco de nuestras experiencias y por ahora vimos las playas europeas en julio y agosto, veremos las nuestras en enero y mayo y febrero. No es que la gente también es loca, la gente necesita, y yo también, ir al sol, no sé, pero no sé qué va a haber, ser. No me atrevería a especular nada, pero sí mi sentimiento es bastante escéptico. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad la ambivalencia no solo de Pfizer, sino también de Google, ¿no? Este mismo Google que de alguna manera facilita y provee las herramientas para los discursos de odio, que habría que hablar mucho más de eso, pero no importa, también nos proveyó de este lugar donde nos podemos encontrar acá y tener esta discusión, digo, ¿no? Es medio tonta la comparación, pero hay algo, se puede hacer también más profunda. Bueno, agradecerles muchísimo haber compartido este tiempo. Habíamos dicho con Lili hasta las 5:30, así que haremos un recreito ahora. Realmente un gusto haberlos tenido acá y que no hayan, así como decíamos, de primera mano en lo que está en la trinchera social, si eso existiera, de dar la pelea en este tiempo. Haber tenido esa experiencia realmente ha sido, me parece, muy enriquecedor. No sé si Lili quería decir algo y si no ya hacemos recreito. A volver a agradecerles, y Mario, podemos hacer el YMCA ahora. Pues no, con las manos así, la Y, la M, la C, la A. Agradecerles a todos, sí, y ahora el necesario recreito para volver. Bien, a las 6, entonces hemos dicho, Lili, nos juntamos a las 6 y digo, si quedan algunas preguntas las vemos ahí, y ahí Lili nos va a contar un poco más de lo concreto de la gestión de la ciencia y la técnica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Buenas tardes. a Ale y a todo el mundo por la participación. Gracias a todos, abrazos.